Pero vea cómo está ahora. Sí, no, pero espérate, vamos despacio. Aquí entra Calderón y lo sube 200% y declara la guerra. Aquí cuando estaban ustedes callados. Amigas, que tengan excelente día. No vas a creer lo que sucedió en la mañanera. Tremendo agarrón. El presidente López Obrador para en seco a Jorge Ramos. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir esta información en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Dejen sus comentarios y ¿qué creen, amigos? Te vas a sorprender. Jorge Ramos acude a la mañanera para desbocarse en contra del presidente López Obrador, diciendo que fue un fracaso la estrategia de seguridad, donde, amigos, pues este chayotero, cuando gobernó Felipe Calderón y tenía como secretario a García Luna, pues nunca, amigos, nunca dijo nada, se quedaba callado, porque fue el peor gobierno de la historia de México, porque era mátalos en caliente. Lo peor de todo, que en ese gobierno del comandante Borolas le entregaron armamento pesado proveniente de Estados Unidos y le entregaron ese armamento a estos grupos. Felipe Calderón protegía a los grupos de Sinaloa. Por eso están detenido García Luna en Estados Unidos y este cínico de Jorge Ramos pues está criticando al presidente López Obrador porque fue un fracaso supuestamente la estrategia del presidente López Obrador. Pues vamos rápidamente a ver. Esta es la quinta mañanera a la que he asistido y quisiera preguntarle sobre su sexto año y cómo va a dejar el país. México, usted lo sabe, es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y por eso es preocupante, señor presidente, la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa por el peligro al que se arriesgan. Y el contexto es el siguiente, presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia. Son datos. Tú dices unido o sumido. Sumido. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Sumido en la violencia. Tengo los datos son los datos, muchos vienen de su propio gobierno y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166,000 muertos, 4,892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente, de acuerdo con el artículo 19, 43 periodistas asesinados en este sexenio y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales. Así que yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja, pero esta es la realidad, señor presidente, los datos son los datos y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166,000, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente, si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado abrazos, no balazos, y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver. Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos también. Los datos son de su gobierno, señor presidente. Sí, pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta. Esos datos que tú tienes, sí, te los voy a mostrar de manera distinta. ¿Por qué no pones el número de homicidios por gobierno? Homicidios dolosos. Sí, dolosos. Depende cómo vean las cosas. Sí. ¿Sí? Porque es tu pregunta de siempre. Es que es el problema de siempre. No, sí, fíjate desde que no. hace 5 años. No. El problema de siempre era la corrupción,
que ustedes solaparon. Los comunicadores al servicio del régimen o al servicio de grupos de intereses creados. Yo critiqué a Felipe Calderón y a Peña Nieto todos sus sexenios. Vámonos con esto. Mira, esto es Salinas, este es el sexenio de Salinas. Hubo un aumento desde que llegó, desde que se tiene el registro, 1990 hasta que terminó, de 9.2. Tenía 14,000 en el primer año de homicidios y terminó con 15,839. Esto es para... tú debes saber que no hay texto sin contexto. Si tú me das un dato así y no se tienen los antecedentes, pues entonces sí gana el sensacionalismo. Son sus datos, sí, señor presidente. Por eso, pero vamos a explicarlo. Entonces, luego, con Zedillo hubo una disminución de 15,612 a 10,731 homicidios. Con Fox aumentó muy poco, 1.6, de 10,285 a 10,452. Aquí, Jorge, para periodismo de investigación, no periodismo sensacionalista, es importante ver cómo, y ese sería un tema de investigación, ¿por qué si en el 2006 habían 10,452 homicidios, qué lleva a Calderón a declarar la guerra? A lo mejor coincidimos de que es altísimo lo que ha pasado con nosotros, pero mira cómo estaba debajo. Pero vea cómo está ahora. Sí, no, pero espérate, vamos despacio. Aquí entra Calderón y lo sube 200% y declara la guerra. Aquí cuando estaban ustedes callados. Muchos de nosotros no estuvimos callados, señor presidente. La mayoría. Muchos Acabo no de estuvimos mostrar callados. que cuando había más violencia, estos 27,000, los medios de manipulación de México, dueños y los periodistas estrellas hicieron un pacto con Calderón. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice Jorge Ramos que muchos no estuvieron callados, pero ¿quién de los mexicanos sabía que García Luna estaba trabajando para los grupos organizados de Sinaloa? ¿Quién sabía, amigos, que tenían un búnker, Felipe Calderón, y nunca lo ocupó para investigar a estos grupos organizados, sino que Felipe Calderón dijo que no sabía nada? ¿Quién sabía que cuando Felipe Calderón le entregó armamento pesado a los grupos organizados? Pues amigos, eso es la pregunta que nosotros nos hacemos, porque este periodista se quedó totalmente callado cuando pasaba todo eso en el gobierno más sangriento de la historia, que fue con Felipe Calderón. Vamos a seguir escuchando. Calderón le llamé el presidente de los muertos, lo puede ver en Reforma. Un pacto de silencio, o sea, un pacto de silencio.
cuando estaba esto. No había la información que hay ahora. No se hablaba de eso. Bueno, Peña baja y vuelve otra vez a subir. Pero aquí tienes 192% de incremento. Nada más lo señalo porque a ti no te parece, y yo no coincido contigo ni con los que piensan como tú, de que todo se resuelve con balazos. No es mi propuesta tampoco. Sí, estás diciendo de que si no va a cambiar la estrategia, ¿no?, que estamos siguiendo. Que no ha funcionado, la militarización no ha funcionado. Nosotros no vamos a cambiar la estrategia porque estamos atendiendo las causas que originan. Sí, pero vea las barras de, la violencia. No, vea las barras de su gobierno. No, allá vamos poco a poco. Nada más que quería yo que nos quedáramos aquí un poco. Incluso al rato vamos a regresar porque te voy a mostrar cómo aquí el índice de letalidad es de lo más alto. ¿Qué es el índice de letalidad? Es cuando hay un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y delincuencia y son más los muertos que los heridos y que los detenidos. Aquí en el 11, cuando se firmó el pacto de silencio, eran más los muertos en los enfrentamientos que los heridos y detenidos, porque la consigna era aniquilarlos, era mátalos en caliente, remataban a los heridos. Y aquí ustedes o las empresas en las que trabajan ustedes guardaban silencio. Bueno, con el licenciado Peña baja como 1 o 2 años y vuelve a subir. Es que no son datos de nosotros, estamos hablando de datos oficiales, son datos del INEGI. Sí, también del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así es, del INEGI. Entonces, nosotros llegamos aquí. Mira, este incremento, 59% de incremento. Nos costó muchísimo. Pues aquí está, prácticamente se mantuvo igual 2 años. ¿Sí? Hasta el tercero empezó a bajar. Y aquí estamos, y ahora en el 23 ya tenemos una disminución de cuando llegamos, un 20%. Tú me dices, sí, si acumulas las cifras, ¿sí?, es el de más muertos, pues sí. Y pudieran llegar casi a 190,000, presidente, cuando usted termine su sexenio. Sí, nada más que tienes que tomar en cuenta a dónde lo agarramos. Pero es que es una tragedia nacional, con todo respeto, sí, que presente como… Permíteme. Esta es una parte. La violencia, ¿sí?, tiene que ver, pues, con robos, ¿sí?, en eso hemos avanzado. Secuestros, hemos avanzado. En general, hemos avanzado. Entonces, no es para nosotros motivo de revisión, cambio de la estrategia, porque nosotros sostenemos y somos diferentes, ¿sí?, y qué bueno que sea así, porque no podemos pensar de la misma manera, no puede haber pensamiento único. Nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia. Y la mayoría de nuestros adversarios piensan que el problema de la violencia se puede resolver con el uso de la fuerza. No, lo que digo es que no ha sido suficiente. O sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito. ¿Cómo?
no puede presentar como un éxito tener 81 muertos diarios en México. Estamos bajando, pero también, ¿por qué no pones otros datos? Porque ya sé. De sus datos, en el 2023 hubo 29.675 muertos. Sí. No, aquí está. Es una verdadera tragedia eso, señor presidente. Aquí está. No. Una verdadera tragedia. Le preocupa a los mexicanos. Muchos mexicanos no se sienten seguros. Una verdadera tragedia, ¿sí? Con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. Sí, una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100,000 jóvenes al año. No dudes. Bueno, amigos, así el presidente López Obrador le dio tremendo cerrón de hocico a este chayotero, porque cuando ellos estaban recibiendo dinero de parte de Felipe Calderón, que ese sí fue una verdadera tragedia, porque le daba armamento pesado a los grupos organizados, porque trabajaba con el grupo organizado de Sinaloa, por eso está detenido García Luna, se quedaban callados. La inseguridad, si hubiera ganado el PAN o el PRI, amigos, estamos seguros que estas cifras fueran más del doble de lo que se encuentra, porque el presidente López Obrador bajó la inseguridad en nuestro país a menos 20%, cuando Calderón la incrementó hasta casi un 200%. Todo, amigos, lo que está diciendo este señor es totalmente falso. Sí, es un gobierno que ha costado mucho bajar la inseguridad, porque cuando gobernó Enrique Peña Nieto dejó el gasolinazo, hubo huachicoleo y el presidente López Obrador tuvo que pararlo. Bueno, amigos, si les gustó toda esta información, compártela en todas sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Gracias y adiós.